Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier parte del mundo, la poesía del mundo, como intentamos acercarles aquí en este programa. Hoy estamos acompañados por Enzo Cárcano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Enzo es doctor y licenciado en literatura en la Universidad de San Salvador, es becario del CONICET, también es máster en lengua española y literatura hispánica. Y me encuentro con su producción literaria fue a partir de un encuentro literario que se dio en el pasado, un congreso que se llamó La palabra poética frente al misterio. Si la poesía ya en su definición es complicada, la palabra poética frente al misterio me llevó a poder leer o interesarme sobre la poesía mística y es un poco lo que vamos a hablar con él hoy aquí. Pero como siempre yo comienzo con algún poema o del entrevistado o algún tema que el entrevistado le interese y entonces yo tomo una poesía de allí. Y en este caso elegí una de San Juan de la Cruz para comenzar, que dice así: Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. San Juan de la Cruz. ¿Cómo comienza tu interés por la poesía mística, por la literatura religiosa y la poesía mística en particular? ¿Qué te ha llevado a dedicarte a ese tema? Bueno, yo llego a través de la poesía de Jacobo Fichman, fundamentalmente, que es un poeta argentino, en realidad nacido en lo que hoy es la República de Moldavia, pero llega muy joven a la Argentina. Y cuando estaba terminando la carrera, la licenciatura en letras, me encuentro, me cruzo con la poesía de Fichman y quedé absolutamente prendado, sobre todo por la tipicidad de la poesía de Fichman y por esos ribetes místicos en un contexto en el que parecía muy inusual un poeta místico, ¿no? Como la literatura argentina del siglo XX. Y a partir de Fichman fui entrando en un tema de literatura mística, de poesía mística, y acercándome a las diferentes concepciones que hay de la poesía mística y de la mística en general, porque es un fenómeno bastante complejo, no hay una definición unívoca y única sobre este fenómeno, y la poesía de Fichman, al tener que estudiarla, me obligó a buscar alguna aproximación que pudiera dar cuenta de su atipicidad, pero también de esa conexión con la literatura mística. Por eso yo, en mi tesis de doctorado y en diversos trabajos, siempre hablo de la poesía de Fichman como mística, pero entre comillas, nunca como una mística propia, porque entre todas las perspectivas disponibles para tomar este fenómeno, para estudiar este fenómeno de la literatura mística, yo particularmente coincido con el que propone Michel de Certeau, que es un jesuita e historiador francés, que tiene una visión muy particular de la mística, muy histórica, y que se corre un poco de la idea más tradicional o más esencialista, que suele pensar la poesía mística en particular como una suerte de traducción, si se quiere, a la literatura de una experiencia sobrenatural. Yo prefiero matizar bastante esa idea, eh, y problematizarla, no pensar que
la literatura es un reflejo casi perfecto de la experiencia sobrenatural del autor, sino ir a pensar más el texto que el autor en sí o la experiencia del autor, que es algo que suele pasar con los poetas que a menudo son clasificados en la actualidad como místicos, impropios, porque hay ciertas circunstancias de su vida que resultan a veces muy atrayentes para el lector y que suelen obturar otras lecturas o solapar algunos aspectos de su obra. Eso pasó con Fichtman, que pasó casi 30 años de su vida, los últimos 30 años de su vida, en el Hospital Borda, en lo que hoy se conoce como el Hospital Borda, que en ese momento era el Hospicio de las Mercedes, cuando él ingresa, y esa circunstancia tan particular de la vida de Fichtman hizo que muchas veces su poesía se encarara más desde lo biográfico que desde una perspectiva más ceñida al texto mismo. Hay una idea a veces con la que, o yo he leído también, que esta poesía podría tener como dos fuentes, escrituras, las escrituras religiosas y la poesía secular, que se unirían para dar posibilidades de una descripción, de una descripción de algo que no se puede describir, que es una percepción sensorial y personal que la poesía podría resumir con dificultad, pero tomando estos lenguajes de las escrituras y de la poesía secular podría llegar a una conclusión. En Fichtman hay un acercamiento en su escritura a las escrituras, a la idea de Dios, a pesar de que el judío habla tal vez de una suerte de cristianismo. Esto siempre se repite en lo místico, en la escritura mística. A veces uno ha leído que el sufismo o también el islam han comenzado con este tipo de poesía, o sea que una vez más tenemos escritos religiosos, o se crea una propia posición con respecto a Dios laica y a partir de allí se escribe. Bueno, es difícil decirlo, porque es difícil hablar en este terreno como en tantos de generalidades o de cuestiones lineales. Yo creo que la de Fichtman es una poesía vista desde su orientación bastante heterodoxa, porque abreva, es cierto, en la escritura en buena parte, en otros poetas místicos, si bien es poco lo que sabemos de las lecturas de Fichtman. Poetas místicos, quiero decir, consagrados por la tradición como místicos, porque yo no creo que a Fichtman se lo pueda llamar sin más un poeta místico, sin hacer unas cuantas salvedades. Pero sí es cierto que había leído a San Juan de la Cruz, él asistió a los cursos de cultura católica de los años 30, en una suerte de renacimiento católico que hubo aquí en nuestro país. O sea que él conocía muchas lecturas, por ejemplo a Jacques Maritain y eso que se dio en llamar el neotomismo a principios de los años 30 en la Argentina, así que tenía una gran cantidad de lecturas y obviamente no todas de lo que llamaríamos la literatura religiosa. De hecho era un gran conocedor de la poesía simbolista francesa, un gran lector de Mallarmé, probablemente de Baudelaire y de Rimbaud también. Sería aventurado hablar de generalidades en todos los poetas que hoy impropiamente llamamos místicos y decir cuáles son las constantes, pero si tuviera que pensar algo, quizás ahora no serían tanto las lecturas de cada uno, sino la inquietud que vertebra esa poesía que, siguiendo a Michel de Certeau, sería propiamente mística entre el siglo XIII y el siglo XVII europeos, y en sentido impropio en esas esquirlas que quedan de la mística, cuando la mística estalla como disciplina a finales del siglo XVII, en todos estos místicos propios o impropios, hay un interés, si se quiere, o una necesidad de tramitar una ausencia, pero no del escritor mismo, sino de la literatura, y me interesa hacer esa salvedad.
Hay un afán por decir lo otro, y ese otro entendido como Dios, como el absoluto, a veces como el todo, a veces como la nada. Ese afán y esa falta constitutiva, porque es una falta que a la vez se siente como lo más propio, pero a la vez como lo más ajeno. Y esa característica yo creo que le da un cierto aire común a esa mística propia de los siglos XIII a XVII, de la que hablaba Certeau, que para él es la mística propiamente, y aquellos escritores que por afinidades con esas inquietudes de los espirituales de aquella época, llamamos hoy místicos. Repito, yo siempre que hablo de poesía mística en Figman, lo hago entre comillas. Y muchos críticos que estudian poetas actuales que clasifican ellos como místicos, siempre hay algún matiz en el medio, o se habla de mística extraterritorial, o mística corrida de lugar, o mística de una forma, de otra mística salvaje, decía Marechal a propósito de Miguel Ángel Bustos, por ejemplo. Siempre hay que agregar algún matiz porque no es propiamente mística en el sentido más riguroso, por lo menos desde el costado del que yo la estudio. Sí hay quienes, siguiendo una orientación esencialista o universalista, que es la más tradicional y que a mi juicio delega muchas responsabilidades del estudio de la literatura en la teología, que piensa que la literatura mística es la traducción de una experiencia sobrenatural en la poesía o en el texto. Yo creo que es difícil hacer esa concesión por el hecho de que de un tiempo a esta parte se ha escrito mucho sobre la diferencia ontológica, si querés, entre el yo lírico y el escritor, ¿verdad? Como que supeditar el estatuto místico de un texto a la comprobación o no de una experiencia sobrenatural del autor, se va de la literatura. Claro. Es más una competencia de la teología, pero es algo que todavía en los estudios literarios tiene cierta pregnancia. Yo, por lo menos en mis estudios, prefiero encararlo de otra forma. También se ha hablado como una suerte de una diferencia entre una poesía ascética y una poesía mística dentro de la literatura religiosa. ¿Esas diferencias son necesarias? ¿Existen como tales? Bueno, como te digo, en general la tradición de estudios que hace o que focaliza en esa diferencia tiene que ver más con una posición esencialista o universalista. Para ellos, la literatura ascética trataría de aquel proceso de purgación en el que aquel proceso que el hombre puede hacer por sus propios medios para llegar a esa experiencia de comunicación con Dios o con el absoluto. Pero no sería mística porque para ser mística, para tener esa experiencia de comunicación con Dios, haría falta el don divino. Y hay quienes lo tuvieron supuestamente y quienes no. Siguiendo la partición tradicional, uno diría que Fray Luis de León es un escritor de literatura ascética y que, por ejemplo, San Juan es un poeta místico. Porque San Juan habría tenido esa experiencia de comunicación, de unión con Dios que no habría tenido Fray Luis. Yo prefiero seguir en esto también a Michel de Certeau, que no hace demasiados distingos y que se ocupa más bien de estudiar la formalidad de esa literatura que está unida por una inquietud que tiene que ver con una época y un tiempo muy particulares, que con una supuesta experiencia que es muy difícil de probar. De probar. Y no es tarea tampoco de los estudios literarios probar esas cuestiones. Así como decías que entre estos siglos XIII y XVI se dio la expresión de poesía mística más pura o más representativa, ¿crees vos que estamos en épocas en que la poesía mística
podría resurgir o sería otra forma de poesía mística? Yo creo que poesía mística en el sentido propio no, porque tiene que ver con un tiempo y un lugar particulares, pero sí es cierto que esa inquietud por esa alteridad irreductible que se siente a la vez como constitutiva, pero como ausente, es una inquietud de casi que de todo tiempo y de todo lugar, diría yo, corriendo el riesgo de caer en una posición también esencialista, pero creo que la mística fue una forma, un lenguaje para responder a esa inquietud, como digo, de la Europa de los siglos XIII a XVII, más o menos, que es el tiempo que traza Michel de Certeau, pero hoy tenemos muchos poetas en diferentes partes del mundo que escriben desde esa inquietud, desde la inquietud por ese otro, con mayúsculas, al que buscan o se busca en la poesía sabiendo que no se lo va a encontrar, que no se lo va a atrapar. Eh, yo de un tiempo a esta parte, en mis estudios uso una categoría, si se quiere, que llamo poesía de indagación ontológica, Ujú. y estudio una serie de poetas, uno de los cuales estuvo en este programa, Enrique Salinas, Ujú. eh, también Hugo Mujica, María Rosa Lojo, que son poetas que yo creo que en la actualidad renuevan ese desafío de ir a lo otro, sabiendo de la imposibilidad es a la vez la imposibilidad de no ponerse a escribir, pero también la imposibilidad de efectivamente abrazar o asir eso otro que se busca y que se intuye, pero que nunca se puede atrapar en la poesía. Comprendo. De todas formas, ¿por qué te parece que estos autores han elegido la poesía y no la prosa, por ejemplo? Bueno, es curioso porque cuando uno va a ciertos casos, esas definiciones tan didácticas y tan operativas con las que nosotros nos manejamos estallan o entran en crisis. Ujú. Particularmente el caso de María Rosa Lojo es ilustrativo porque ella comienza a escribir poesía, de hecho sus primeros libros se publicaron bajo ese marbete, el de poesía, pero en ese momento se decía que era prosa poética, y más tarde apareció la categoría de microficción lírica, y es prosa o es poesía, y no se termina de saber bien, ¿no? A veces Ujú. son casos muy concretos, uno lee una novela de Vargas Llosa y no tiene ninguna duda de que es prosa, y lee un poema de San Juan de la Cruz y no tiene ninguna duda de que es poesía, pero hay casos que son más problemáticos. Ujú. De cualquier manera, yo pienso que la poesía es un lenguaje tan depurado y tan concentrado que me parece que es el que históricamente ha sido más afín a este tipo de inquietudes. No quiere decir eso que no existan novelas líricas eh, o una prosa poética, pero creo que la poesía, por lo menos tradicionalmente, eh, ha sido quizás el lenguaje que dio una respuesta más cercana, si bien siempre insatisfactoria, a esta inquietud por el otro. Ujú. Y dentro de este tipo de poesía, ¿cuáles son tus autores preferidos? Bueno, sin duda, Fishman, con el que establecí casi una relación, es un tipo de poesía muy hermética, llegado los últimos libros, Hecho de estampas y estrella de la mañana, es una literatura bastante atípica eh, y muy hermética, y eso hace que en un momento uno de repente se canse. Yo estuve 6 años con Fishman estudiando la poesía de Fishman. Eh, y después, dentro de lo que impropiamente a mi juicio se denomina literatura mística o poesía mística argentina, hay autores que yo recomiendo profundamente, como Héctor Biel Temperley. Ujú. Eh, bueno, los autores que yo estudio actualmente en mi proyecto de postdoctorado, que son Hugo Mujica, María Rosa Lojo y Enrique Solinas, y así tantos otros. Olga Orozco es una grandísima poeta que está en esta línea que yo llamo de indagación ontológica.
que acaban de publicar un par de libros en la Universidad de La Pampa, al cumplirse el aniversario de la muerte de Olga Orozco, que murió hace unos 20 años, si no me equivoco, y es una poeta que todavía genera mucho interés. Alejandra Pizarnik desde ya, pero es una poeta mucho más conocida. Miguel Ángel Bustos. La nómina sería interminable porque afortunadamente en nuestro país tenemos una tradición poética enormemente robusta, y la cantidad de grandísimos poetas que están escribiendo hoy, Amelia Biagioni, sería imposible no faltar, que no me faltara algún nombre muy importante, porque realmente, y afortunadamente tenemos como digo, una tradición lírica extraordinaria en nuestro país. Claro, ya lo creo que sí. Bueno, Enzo, yo quiero agradecerte muchísimo este momento, esta inquietud que has desarrollado para que quienes vean este programa puedan continuar indagando en ella. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y este momento, y nos despedimos aquí de Enzo Cárcano para la próxima, recordando siempre estas frases que sugerimos. No reviente, lea poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, no les dé el gusto. Nos vamos con Enzo, hasta la próxima, y este lugar siempre está abierto para tus trabajos, para lo que nos quieras comentar. Gracias, Enzo Cárcano. Gracias.